Hola otra vez. En esta ocasión veremos herramientas de calidad. Nuestra competencia 4 es construye e interpreta gráficos de control siguiendo una metodología sistemática a fin de tomar decisiones correctas respecto al estado de procesos y realizar el análisis de capacidad correspondiente. Los temas que veremos el día de hoy son la recolección de datos, hojas de inspección, diagrama de Pareto, histogramas y diagrama causa-efecto. Para la recolección de datos, cabe destacar que se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes, donde permite a un individuo o a una empresa responder a preguntas relevantes para poder así anticipar las probabilidades y tendencias futuras. Existen diferentes tipos de recolección de datos, entre ellos entrevistas personales, usadas principalmente para la contratación. Se trata de realizar un encuentro con un representante de la empresa en el que se evalúa la aptitud e idoneidad del candidato para desempeñar un puesto de trabajo. Asimismo, existe también entrevistas telefónicas usadas de igual manera para la contratación. Es un medio que utilizan las empresas dirigidas a aquellos aspectos que son importantes. Los cuestionarios existen dos tipos. Abiertos, donde se maneja la perspectiva de las personas, y el cerrado con opción múltiple. Ambas consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio. Observación. Es una forma discreta y sencilla de inspeccionar los datos sin depender de un intermediario. Encuestas online destinadas a conseguir una opinión sobre un tema en concreto o tendencias, necesidades de la población. Focus Group es un método de investigación de mercado que tiene la función de analizar y captar feedbacks sobre productos, servicios y campañas de marketing de una empresa. Suele ser de 5 a 10 personas, siempre tomando en cuenta que va a existir un moderador que va a liderar el intercambio de ideas. Paneles online. Se trata de una comunidad validada y perfilada, pues se anticipa el contrato de las personas al ser reclutados previamente. Las hojas de inspección. Se recopila la información sobre indicadores, causas, problemas, etc., también conocida como hoja de verificación u hoja de chequeo. En ella se va a realizar un registro de información que indica el número de veces que ha sucedido algo. El formato puede contener o debe de contener la siguiente información: el área o departamento al que se refieren los datos, la fecha de recolección y la hora en caso de ser necesario. Asimismo, para su elaboración se requiere acomodar el evento a observar para que todos se enfoquen en lo mismo, decidir el periodo de tiempo en el cual se recabarán los datos, diseñar de forma clara, fácil, con suficiente espacio para registrar los datos y obtener los datos de manera consistente y honesta. Los pasos para la elaboración de una hoja de verificación deben determinar el proceso sujeto a observación, enfocar la atención hacia el análisis, definir el periodo de tiempo, diseñar una planilla de formato claro y fácil de utilizar, así como asegurar que se dedique el tiempo necesario para esta actividad. El diagrama de Pareto, como en sesiones pasadas lo hemos visto,
Cabe destacar o recordar que es un gráfico en que la información de datos analizados se muestra mediante un diagrama de barras de forma descendente y en función a su prioridad. Los histogramas, pues es una distribución de conjuntos de datos y existen varios tipos. En este caso, el primero es de diagrama de barras simples, donde se representa la frecuencia simple, absoluta o relativa mediante la altura de barras, la cual es proporcionada a la frecuencia simple de la categoría que representa. Diagrama de barras compuestas se usa para representar dos variables de las cuales se representan la altura y diagrama de barras agrupadas se representa la información de dos variables mediante un conjunto de barras que se clasifican respecto a diferentes modalidades. El polígono de frecuencia, que es un gráfico de líneas. La ojiva porcentual es un gráfico acumulativo. El diagrama causa-efecto, creado por el doctor Kaoru Ishikawa, fue uno de los impulsores de la calidad en Japón y además se empezó a ocupar en todo el mundo. El método gráfico es un método gráfico que se relaciona con un problema o efecto con factores, causas que posiblemente lo generan. Existen tres tipos básicos del diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa, los cuales dependen de cómo se busca y se organizan las causas de la gráfica. Uno de los métodos es el método de las 6 M's, comúnmente conocido con sus 6 principales ramas, que son el método de trabajo o mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Los aspectos que podemos considerar en las 6 M's, en la mano de obra, es el conocimiento, el entrenamiento. Si el trabajador conoce acerca de su función, si se ha dado alguna capacitación, la habilidad que han tenido los operadores a realizar el trabajo, la capacidad que se espera que cualquier trabajador lleve a cabo su labor de manera eficiente y si la gente está motivada y si conoce la importancia de su desempeño. Otro de los aspectos es el método, que es la estandarización, las responsabilidades y procedimientos del trabajo, las excepciones, cuando algún procedimiento no se puede llevar a cabo, existe una alternativa. La definición de operadores, si están definidas las operaciones que constituyen los procedimientos. Máquinas o equipos. La capacidad, que son las máquinas que se han demostrado ser capaces de dar la calidad que se requiere. Condiciones de operación. Las condiciones de operación en términos de las variables de entrada son adecuadas. Hay diferencias entre las comparaciones entre máquinas, cadenas, estaciones e instalaciones, entre otros. Herramientas. Se ha realizado cambio de herramienta periódicamente y si son adecuados. Los ajustes, los criterios para ajustar las máquinas son claros y se han determinado de forma adecuada. El mantenimiento, hay programas de mantenimiento preventivo, ¿son adecuados? Estas son las preguntas que se tienen que realizar al momento de realizar el método de las 6 M's. Material. Si se conoce una variabilidad entre los materiales o la materia prima sobre el problema, los cambios que ha habido con respecto a los materiales, los proveedores, si ha existido alguna influencia entre múltiples proveedores, si se sabe cuáles son las diferencias significativas y cómo influyen en estas, y si existen distintos tipos de materiales. mediciones.
Se dispone de las mediciones requeridas para detectar o prevenir problemas. Definiciones están definidas de manera operacional. El tamaño de la muestra, si ha sido suficientes piezas que representan algo que tenga sustento al momento de hacer este tipo de muestra. La repetitividad, si existe la evidencia que el instrumento de medición es capaz de repetir la medida con la precisión requerida. La reproducibilidad, si se tiene la evidencia de que los métodos y criterios usados por los operadores para tomar mediciones son adecuados. La calibración o sesgo, ¿existe algún sesgo en las medidas generadas por el sistema de medición? Medio ambiente. Los ciclos de los procesos que dependen de las condiciones del medio ambiente, si existen patrones y se alteran a nuestro producto. Las temperaturas ambientales también influyen en las operaciones. Lluvia, sol, tormenta, estar a nivel del mar, ya sea en el sur o al norte. Todo esto va a influenciar de manera significativa o mínima dependiendo de nuestro análisis que estemos realizando. También hay que considerar que tenemos ventajas y desventajas acerca de este método. Una de las ventajas es considerar que ocupa una grande cantidad de problemas, de elementos asociados con el problema. Es posible usarlo cuando el proceso no se conoce a detalle y se concentra en el proceso y no en el producto. Las desventajas de este método, pues es que en una sola rama podemos identificar muchísimas causas potenciales. En este caso, pues como les decía, en alguno de los puntos que les he estado explicando, medio ambiente, mano de obra, maquinaria, método. Puede que en una de esas ramas sea mucho más que en otras. Se tiende a concentrar en procesos, en pequeños detalles del proceso y no es ilustrativo a quienes no conocen el proceso. Otra de las alternativas que pueden ocupar dentro del diagrama de Ishikawa es el método de flujo de proceso. El método de flujo de proceso, pues en la parte central de nuestro esqueleto vamos a colocar el flujo de proceso que se lleva para realizar el producto. En este caso podemos ver en la pantalla derecha la materia prima, la echadura de tubo, la corrección, aplanamiento, prueba de agua, remover el cordón, inspección. Y nuestro problema que vamos a estar analizando pues son las cicatrices en tubos de acero. En esta parte vamos a colocar cada uno de los pasos y en cada uno de los pasos vamos a ver cuáles son nuestras causas probables que normalmente surgen al producir este producto. El diagrama de Ishikawa lo podemos manejar en cualquier ámbito, tanto personal como laboral, como bien lo hemos estado explicando hasta el momento, y ustedes lo pueden realizar en casa. ¿Por qué no planifican bien el tiempo? A la entrega de una actividad, a la entrega de alguna tarea, ¿por qué lo realizan al último momento? ¿O cuáles son los factores que ocasionan que se distraigan? Podemos ocupar el de mano de obra. Bueno, el método de las 6 M's que viene haciendo mano de obra, material, método, medición, medio ambiente. Esto sería todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias.